Bloque Historia y Vida. Distrito Beiro. Parte 1. En este último bloque, abordaré aquellos elementos que dan carácter a este distrito y que a mi parecer debo recoger por su relevancia, o a veces, simplemente, como algo anecdótico del mismo. Así comenzaré por una antigua fotografía que está tomada antes de 1866. Quizás vemos el arbolado del Campo de la Merced, actual sede de delegación de la Junta, con la columna de la Inmaculada en medio. En primer plano aparece parte del convento de la Merced, y a la derecha el hospicio. Un poco más allá se encuentra la primera plaza de toros de Granada, la de la Maestranza, construida en 1768 y devorada por un incendio en 1876. El coso estaba en mitad de la actual Avenida de la Constitución. No confundir con la del Triunfo, que se situó un poco más cerca del Hospital Real. Un poco más al fondo, a la izquierda, apreciamos un enorme solar blanquecino que acababa de ser desbrozado por la empresa que se disponía a construir su estación de trenes e instalaciones anexas. Vendieron parte para una fábrica de cerámica. También se ve hacia la derecha, la amplia calle que subía hacia el bulevar de la carretera de Málaga, hoy Avenida de Andaluces. Partiendo del solar hacia el oeste y perdiéndose en la lejanía, podemos apreciar la zanja desbrozada por la que entraría la vía procedente de Bobadilla. El conjunto de casas bajas del fondo, derecha, es el antiguo barrio de San Lázaro. Otro elemento a destacar de este distrito es la estación de Andaluces. Situada en pleno barrio de Los Pajaritos, es la más antigua que tiene Granada. Fue inaugurada el 10 de diciembre de 1866, aunque solo se utilizó sus primeros años para recibir el tráfico del ramal entre Loja y la capital. El motivo fue el mismo que ahora, la travesía de la comarca lojeña tardaría todavía 8 años más en ver instaladas las vías. ¿Os suena? El trayecto entre Bobadilla y Río Frío también se hacía en tren, pero el enlace entre ambos puntos había que hacerlo en diligencia. A partir de 1874, la línea fue felizmente acabada. Todo el tráfico ferroviario de Granada confluyó en la línea Málaga-Córdoba durante los siguientes 30 años. La construcción de esta primera línea corrió por cuenta de la Compañía de Ferrocarril de Córdoba a Málaga. En 1879, esta empresa se fusionó con la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, que fue la que al final acabó dando nombre a la estación y a la calle de acceso. Al principio se llamó Paseo de la Estación. La estación de Andaluces fue la única de Granada entre 1866 y 1906. La segunda estación de ferrocarril no llegó a Granada hasta 30 años después. Fue construida en la terminal de la línea Moreda-Granada. La promovió una empresa competidora de ferrocarriles andaluces, llamada Compañía de Caminos de Hierro del Sur de España. Había abierto la línea hacia Levante y Madrid, pronto comenzó a hacerle seria sombra a la de Andaluces. Pero, sin embargo, no obtuvo el permiso del Ayuntamiento de la capital para acercar su estación sur hasta la zona de San Juan de Letrán, como era su intención. Se quedó unos 500 metros antes, con lo cual los transbordos de mercancías y personas había que hacerlos a pie, en coches o mediante un tranvía. Esta segunda estación fue diseñada con un modelo muy parecido a la de Andaluces, pero con las vías orientadas al noroeste. Solo un año después, las dos compañías se pusieron de acuerdo para construir un ramal entre ambas, de aproximadamente 1 kilómetro, que facilitó los transbordos y sirvió para compartir tráficos. En 1916, Ferrocarriles Andaluces se quedó con la gestión de Caminos de Hierro del Sur de España, con lo cual eliminó parte del problema de transbordos. A partir de entonces dedicaría la estación de Andaluces al tráfico de personas y la del sur quedaría como secundaria para el tráfico de mercancías.
Los viajeros ya nunca volvieron a pisar la estación sur. Finalmente, en 1929 se fusionaron las dos empresas. La sur quedó en segundo plano. Después fue depósito de material diésel y hasta 1980, sede del Regimiento Militar de Ferrocarriles número 13. La tercera estación de ferrocarril con la que cuenta Granada forma un conjunto integrado con la segunda estación, en forma de U. La disposición de la estación del AVE forma un ángulo de 90 grados con la anterior estación de Andaluces, de manera que se sitúa de forma frontal a las vías, no lateralmente como antes. El acceso principal se hace por la nueva vía abierta por el Paseo Universitario, lugar por el que discurren los tranvías, para tener acceso directo al Metropolitano. La estación antigua continúa tal como está, aunque también ha sido remodelada, ambas han quedado unidas por un nuevo espacio en la esquina común. Finalmente, han quedado 3 andenes, el antiguo para trenes convencionales, el andén 2, para tren convencional y AVE, y el andén 3, para 2 trenes AVE largos. Se trata de una estación Termini que se puede considerar modestilla. Y mejor no califico el servicio que presta dejándolo a vuestro libre albedrío. En este distrito se encontraba el Estadio de los Cármenes, hoy ya ha sido derruido y en su solar se han construido una urbanización y un parking. El 17 de noviembre de 1933 el Recreativo compró un terreno de 20.000 metros cuadrados, en el que construir un nuevo estadio que se ajustara a las necesidades del momento. Para afrontar las 110.000 pesetas que costaba se acordó un sistema de pago en 10 plazos, cuya garantía sería el mismo terreno y lo que se construyese sobre él. Por aquel entonces, ese solar que más tarde fue el antiguo Campo de los Cármenes, estaba en el extrarradio, cerca de la nueva Plaza de Toros, construida pocos años antes, y del Hospital Clínico, que se estaba edificando también. La invasión posterior de edificios y calles estrechas tardaría bastantes años en comenzar. La obra se presupuestó en 150.000 pesetas. Una asamblea general extraordinaria decidió la emisión de bonos reintegrables sin interés ni fecha de vencimiento, una generosa inversión con que se reunieron 45.000 pesetas. Matías Fernández Figares, arquitecto vicepresidente que había hecho el proyecto, se hace cargo de la presidencia del club, saca a subasta la realización de las obras de explanación y abre una exitosa suscripción pública para recaudar fondos, cuyas listas de donantes se publicaban en la prensa casi a diario. No obstante, sigue sin ser suficiente y el club informa oficialmente el 21 de junio que la obra va por la mitad y que hacen falta 50.000 pesetas para finalizarla. Las cuentas presentan un déficit que preocupa, pero finalmente la buena gestión de los directivos da una alegría a los socios, que agradecen saber que la fachada del campo será una obra de verdadera fantasía, y aprueban la idea de cobrar un suplemento de 10 céntimos pro campo con cada entrada en los partidos de la próxima temporada. Aunque el Campo de los Cármenes nunca se inauguró oficialmente y recibe el nombre por iniciativa popular, el 23 de diciembre de 1934 se abrió pese a que algunos detalles estaban por finalizar. Por contaros alguna anécdota personal de mi paso por este lugar, os relato que tuve la fortuna de asistir al partido en el que el entrenador se ganó el apodo de Cabezón. Surgió debido a su terquedad en no querer sacar a Enrique Porta en un partido que iba empatado y ante la perplejidad de los espectadores porque el máximo goleador de la plantilla se encontrara en el banquillo, no paraban de reclamarle que lo sacara al campo. Cuando solo faltaban 5 minutos lo sacó y mira por dónde le dio la victoria al Granada. En el Corpus le dedicaron una quintilla en las Carocas rememorando este hecho. Como sabéis, la trayectoria del equipo a lo largo de la historia ha tenido sus altibajos y ha alternado momentos brillantes con otros que incluso lo pusieron al borde de su desaparición. Actualmente, desgraciadamente no estamos precisamente en el cenit, pero no perderemos la esperanza. En la esquina de la Avenida de la Constitución con la calle Ciego de Arjona hay un edificio con una pintura de una galleta María gigante en su fachada. La historia detrás de esta galleta es bastante interesante. En los años 40, la familia Rodríguez Serrano trasladó su fábrica de chocolate y galletas a este edificio. La galleta María pintada en la fachada era el emblema de su marca, Alcázar. Aunque la fábrica ya no existe, la pintura de la galleta se ha conservado como un recuerdo de esa época. En 1924 la familia Rodríguez Serrano poseía en la céntrica calle Capuchinas, cerca de la Romanilla, una fábrica de chocolate llamada San Antonio, conocida entre los granadinos porque elaboraban el producto a la vista del público.
En 1903 el Almacén de Coloniales ya vendía los chocolates hechos a mano, en la antigua Casa Orioles, la que posteriormente se llamaría Fábrica de Chocolate San Antonio. San Antonio fue, quizás, la empresa chocolatera de Granada que más invirtió en publicidad. Encontramos un gran abanico de anuncios y publireportajes en diversos periódicos y revistas del país. Utilizó como reclamo, además de la publicidad clásica, otra en la que mezclaba noticias falsas o hechos anecdóticos con el nombre de Chocolate San Antonio. El negocio funcionaba, y, buscando un local más espacioso en el que poder ampliar horizontes, la sede se trasladó en 1941 a un edificio en la esquina de la Avenida de la Constitución con San Juan de Letrán, en la actualidad Ciego de Arjona. Con la empresa trasladada a esta nueva ubicación, la familia lanzó una nueva marca, Chocolates Alcázar. Gracias a las posibilidades que les brindaba la nueva fábrica en cuanto a maquinaria, las líneas de negocio se ampliaron al café y también a las galletas María, motivo por el que se plasmó en la fachada del inmueble la imagen de este producto tan habitual en las despensas del país. Posteriormente, en una reforma del edificio, el dueño del mismo solicitó que el dibujo de la galleta permaneciera en el mismo sitio, pese a que la fábrica, que luego se convirtió en un tostadero de café, terminó desapareciendo. De esa manera, la pintura ha perdurado hasta hoy. Pocos granadinos han reparado en ella, a pesar de que su presencia se remonta a casi el inicio de la Avenida de la Constitución. Echo la mirada atrás para rescatar del olvido un espacio perdido de nuestra ciudad. Me refiero a la ermita del Santo Cristo de la Yedra, la cual se emplazaba sobre el pequeño y triste jardincillo que hoy ocupa la confluencia de la calle Real con el comienzo de la carretera de Murcia, frente al colegio que adopta el mismo nombre. El origen de la ermita se remonta al año 1708 cuando los vecinos del barrio, situado en el límite de la ciudad, atribuyeron propiedades milagrosas a una cruz de madera que allí se ubicaba. Decidieron construir una pequeña ermita para celebrar misa no sin antes tener un pequeño conflicto con la vecina parroquia de San Ildefonso, la cual se oponía a la construcción del edificio. Aunque de pequeñas dimensiones, tuvo que ser muy preciosa la ermita. La formaba una planta rectangular con un camarín sobresaliendo en la cabecera. Su construcción y el estilo de su decoración hay que imaginarlo situándose en el dieciochesco granadino, construido en ladrillo y decorada con yeserías talladas propias del barroco. Desapareció esta primera capilla en 1811 a consecuencia de una tempestad. Los vecinos volvieron a levantar una nueva ermita en 1818, de mayores dimensiones pero más humilde en su decoración. Su fachada era de estilo neoclásico. Un terremoto acontecido en la ciudad en 1957 dejó a la ermita muy afectada, además de hundir todas las dependencias anejas. A partir de este suceso el deterioro de la ermita se irá agravando sin que nadie haga nada por su restauración. Paradójicamente, el mismo día, el 4 de mayo de 1962, que la Comisión de Monumentos de Granada presentaba un informe destacando el valor que tiene la ermita dentro del modesto barrio, comenzó las tareas de demolición del edificio. La polémica que levantó este suceso apuntaba en un principio al ayuntamiento granadino, quien autorizó la operación. Aunque sería la parroquia de San Ildefonso quien inició los trámites de este desastre al vender la ermita al Ministerio de Obras Públicas, el cual quería mejorar la intersección de la carretera Jerez-Cartagena, por lo que no tuvo ningún inconveniente en demoler el oratorio. Poco años después se construiría al otro lado de la carretera un centro educativo para los niños del barrio que recogería el nombre de la desaparecida ermita. Próximamente en este canal, Historia y vida del Distrito Beiro. Parte 2.